Hola amigos, esto es Rey sin Corona. Hoy les contaré cómo se manipuló la justicia para atrapar al Perú en un sistema que no busca justicia, sino venganza. Les explicaré por qué están bien las leyes que se han aprobado recientemente en el Congreso sobre la prescripción de delitos y sobre una amnistía, y por qué es miserable la actitud de algunos jueces. Empecemos por la Comisión de la Verdad, que hasta contrató a periodistas para preparar a la opinión pública para acoger favorablemente su informe. Gastó más de 13 millones de dólares, ocultó el origen marxista del terrorismo y acomodó el informe a los prejuicios de sus miembros. Claro, la mayoría de los comisionados y contratados tenían origen marxista, y por si fuera poco, 3 de ellos, de Gregori, Tapia y Morote, no solo habían sido amigos y colegas de Abimael Guzmán en la Universidad de Huamanga, sino que cuando en 1970 Guzmán fue detenido por dirigir su primer atentado terrorista en Huanta, todavía con el nombre de Bandera Roja, los 3, junto con Antonio Díaz Martínez, el número 2 de Abimael, firmaron comunicados exigiendo la libertad de Guzmán. Aquí les muestro copia de uno de esos comunicados. Este se publicó en el diario Correo y dice lo siguiente: hace un mes fue apresado y conducido a Lima el profesor Abimael Guzmán Reynoso. Protestamos enérgicamente por la violación de sus derechos humanos y exigimos su libertad. Ayacucho, 24 de julio 1970. Firman, entre otros, Alberto Díaz Martínez, Carlos Tapia, Carlos Iván de Gregori y Alberto Morote. ¿Se imaginan el sufrimiento que nos habríamos evitado si en lugar de soltarlo se condenaba como merecía a Guzmán? Pero volvamos a la Comisión de la Verdad. Mintió de forma infame, acusando a las Fuerzas Armadas de violaciones sistemáticas contra los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad y de ser responsables del 31% de las víctimas mortales. Porque si la bala salió del fusil de un militar, el muerto era responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Es decir, si unos delincuentes asaltan un banco y matan a 2 empleados del banco y la policía mata a 2 delincuentes, para la comisión de Marras, la policía sería responsable del 50% de las muertes. Hasta los brutos entienden que el 100% de los muertos, en esos casos, son responsabilidad de los delincuentes. Si ellos no hubiesen actuado, no habrían existido muertos. En fin, la comisión calumnió a muchos, que ni siquiera quiso entrevistar, y sembró la idea, después aprovechada por la infame Corte Interamericana, de las reparaciones económicas a terroristas y sus familias. A la fecha, esa Corte nos obliga a gastar en eso más de 43 millones de dólares que salen de nuestros bolsillos y también del bolsillo de las familias de los asesinados por esos terroristas. Indignante, ¿no? Veamos ahora la condición que puso el Perú para adherirse a la Convención sobre Delitos de Lesa Humanidad en junio del 2003. Lo recuerdo bien, yo era congresista. Pero para que no haya duda alguna, aquí tengo copia de esa resolución del Congreso, ratificada después por el presidente de la República. Se aprobó con 70 votos a favor y ninguno en contra. Y dice lo siguiente: de conformidad con el artículo 103 de la Constitución, el Estado peruano se adhiere a la Convención para los crímenes que sean cometidos con posterioridad al 9 de noviembre de 2003. Escucharon bien. Para los delitos que se cometan después de noviembre del 2003. Ahora bien, todos los casos denunciados de supuestos delitos de militares y policías contra los derechos humanos ocurrieron en los 80 o 90. Por tanto, todos habían prescrito. ¿Qué hicieron entonces las ONGs de derechos humanos? Infiltraron la Fiscalía y el Poder Judicial y consiguieron que eso se callara. Y la prensa cayó. Y empezaron las persecuciones, los abusivos procesos y las miserables condenas.
Para corregir esos abusos, el Congreso aprobó hace poco una ley que reconoce la condición que puso el Perú y precisa, como corresponde, que esas sentencias son nulas. Pero los jueces no la quieren aplicar. Eso solo puede explicarse por miedo a las ONGs y sus amigos o por venganza y odio a quienes derrotaron el terrorismo. Encima, en febrero de 2001, el entonces ministro de Justicia, Diego García Sayán, se allanó ante la Corte Interamericana y obligó al Perú a reconocer responsabilidad de supuestas violaciones, culpando de ellas a militares y a pagar reparaciones a familiares de terroristas. Por supuesto, a las familias de militares y policías víctimas del terrorismo, nada. Por otro lado, el mismo García Sayán y su comisión indultaron y redujeron penas a miles de terroristas. Más de 1.400 fueron liberados. Tengo copia de muchas de esas resoluciones secretas firmadas por él y Paniagua. A terroristas convictos y confesos se les puede indultar sin protestas de ONGs ni de la Comisión o Corte Interamericana. Pero cuando se trata de quienes nos defendieron, muchos condenados injustamente a decenas de años presos, entonces esos hipócritas ahí sí protestan. Ejerciendo una atribución constitucional, el Congreso también ha aprobado hace unos días una amnistía que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre el 80 y el 2000. Y ya se revoloteó el gallinero. Ni las ONGs, ni los opinólogos, ni esa Corte Interamericana de la que hay que retirarse, tienen derecho a impedir que el Perú ejerza y defienda la justicia, su Estado de Derecho y su soberanía constitucional. Ya basta. Espero que este comentario les haya sido útil.